cuando quiera. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a la licenciatura en Administración y Comercialización y vamos a seguir con la asignatura de estudio de precios en nuestra sesión número 3. Es muy importante como vayamos yendo avanzando sobre los temas y vamos a comprender mejor ahora sobre lo que es la demanda y su relación que tiene directamente con la fijación de los precios. Para ello vamos a determinar el objetivo principal de esta asignatura y va a comprender la estimulación y los factores que intervienen en la actividad de la compra de bienes y servicios cuando el consumidor desea gastar una proporción importante de su renta para obtener sus necesidades, siempre y cuando tenga esas posibilidades de ingresos. Y es muy importante que esa renta que le va a dar la satisfacción de esos bienes específicos, siempre y cuando tenga esa capacidad para realizarlo y cuando sus ingresos le permitan también adquirir y también dependiendo del comportamiento que tengan esos bienes o productos que estén en el mercado. Y vamos a estudiar la curva de la demanda y los fenómenos del cambio de los precios con respecto a las curvas de la demanda, así como los productos que le van a permitir al consumidor adquirir de acuerdo a estos comportamientos. Y también vamos a entender y comprender mucho mejor lo que es los movimientos y los fenómenos económicos que se relacionan con las características de estos factores que conforman la mezcla de la mercadotecnia, como son el producto, el precio, la promoción y la publicidad. Aquí va a ser muy interesante ver cómo los elementos económicos del mercado se conjugan con los de la mercadotecnia y de esta forma favorecer a los consumidores y de esta manera también determinar cómo las empresas van a lograr sus objetivos a través del análisis del comportamiento del mercado de estos productos. Por ello es muy importante el tema que vamos a ver el día de hoy y sobre todo la estimulación y la satisfacción de la demanda, cómo está relacionada directamente con los comportamientos de la microeconomía. De tal forma que en primer término tenemos que saber qué es la demanda. La demanda es cuando el individuo toma una decisión de comprar o adquirir una determinada cantidad de producto o de un bien o de un servicio a través de un producto y a través de un valor monetario. Vamos a encontrarnos que el sistema económico, principalmente de tipo capitalista, es donde el individuo satisface sus necesidades en virtud de los bienes que posee y en este caso pues por lo general cada vez son más escasos y tiene que usar cuestiones alternativas de consumo que esto le va a permitir satisfacer esas necesidades. Por ello es muy importante conocer y saber cómo surge la necesidad del intercambio de los productos y los bienes por dinero, es decir, que están sujetos teóricamente a un plan de consumo y de esta forma racionalizar su compra y sobre todo mantener un equilibrio entre lo que se adquiere y lo que se va a gastar. Eso es muy importante. Entonces las curvas de la demanda nos van a dar unos ejemplos muy concretos para conocer de qué manera se van a ir comportando los consumidores.
y vamos a ver cómo tiene una gran importancia el precio. ¿Por qué el precio? Pues porque del precio va a depender la cantidad de demanda que los consumidores vayan a adquirir. Esto nos va a ir dando elementos muy importantes para poder determinar cuál es esa estimulación y cómo los consumidores van a satisfacer su demanda. Y del otro lado, los productores y los oferentes también van a poder ofertar sus productos a los precios adecuados, que eso es lo más importante, porque si no, se vería mermado en sus ventas. El plan de consumo del individuo va a estar determinado por algunos factores que vamos a ir viendo puntualmente, y de esta manera su conducta racional va a desencadenar en el comportamiento del mismo para saber cuál va a ser su adquisición. Va a satisfacer necesidades, desde luego que va a satisfacer sus necesidades, pero siempre bajo la racionalidad. Entonces, tenemos como primer término la estructura de sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del individuo? Bueno, las necesidades del individuo son de acuerdo al estrato social en que se encuentre, pero fundamentalmente las necesidades de los seres humanos son las del alimento, el vestido, la diversión y sobre todo la vivienda, ¿no? Y tener relaciones de consumo adecuadas con la sociedad para poder satisfacer esas demandas, ese consumo. El segundo término tenemos lo que es la escala de preferencias que el individuo se fija para satisfacer esas necesidades que le van a traer como consecuencia una mejor calidad de vida. En ese sentido, esas escalas de preferencias vamos a ver que están relacionadas directamente con el aspecto económico, el aspecto de la renta y de los ingresos de los individuos. El tercer punto, y el que vamos a destacar sobre todo porque vamos a comprender mejor cuál es el posicionamiento de los productos y de las demandas que van a tener estos consumidores a través del valor del precio o de los precios de los bienes y servicios que desean adquirir los consumidores. En este punto importante es donde se valora verdaderamente el conocimiento de cuánto va a vender la empresa y cuánto está dispuesto a comprar el consumidor. Y en un cuarto punto vamos a ver el nivel de ingresos de la persona y cómo fluctúa de acuerdo a esas estimulación. Aquí nos vamos a encontrar que la estabilidad de los precios tiene que ver mucho con los precios relacionados con la estabilidad, la elasticidad de los mismos de acuerdo a las capacidades de los consumidores. Por ello entraremos y conoceremos muy bien el plan económico. El plan económico de consumo implica una valoración del sujeto o del individuo hacia los bienes que va a adquirir de acuerdo con sus necesidades y principalmente con sus ingresos. Esto nos va a dar un equilibrio que nos va a dar un entendimiento mucho mejor de cómo se desenvuelve la compra de los productos y la oferta por parte de los productores, y de esta manera que haya un equilibrio en el mercado. Y vamos a ver que cuando el consumidor decide gastar parte de sus ingresos en la adquisición de determinados bienes, pues satisface las necesidades y éstas se convierten en una demanda. Cuando las necesidades son satisfechas, esto es una demanda, entendida como el deseo de adquirir bienes en la capacidad de la compra. Ahí es donde vamos a ver el punto de equilibrio y donde vamos a encontrar la mejor comprensión sobre estos puntos para poder llegar a la fijación de los precios y que posteriormente las empresas dentro del mercado de bienes y servicios logren posicionarse a través de una segmentación. Y una segmentación de consumidores la van a entender a través del estudio de la investigación de mercado y principalmente cuando se fijen los precios. Por ello el dinero también es un bien cuya utilidad marginal es decreciente. En la medida en que agreguemos más unidades de dinero
¿Qué quiere decir esto? Que el dinero es un bien de consumo y es muy necesario porque cuando no se tienen los ingresos, cuando existen crisis económicas o las variables exógenas de la mercadotecnia y de la economía influyen directamente en la capacidad de compra de los demandantes. De esta manera tenemos, en el caso de una inflación, una recesión económica, trae consecuencias directamente relacionadas con la capacidad de compra de los consumidores y por ende también es una variable que afecta a la venta y a los ingresos de las empresas y de los productores. De esta manera tienen que llegar a un estudio y a una comprensión para fijar precios justos, adecuados al mercado y que no sean menores a los costos de las empresas. Vamos a entender también mucho mejor cuando el individuo sustituye un bien por otro. ¿Cuáles son las razones principales? Pues son cuando no tiene los ingresos suficientes, tiene que prescindir de un determinado bien para poder sustituirlo por otro. Lo que vamos a ver es que va a trasladar su capacidad de compra y vamos a entender que las utilidades marginales relativas estarán directamente conectadas con la tasa marginal de la sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el margen de utilidad o de ingreso que obtenga el consumidor, esa es la capacidad de compra, si el producto que normalmente adquiere tiene un mayor costo, entonces ahí es donde viene la sustitución. Y ahí es donde vamos a comprender que la tasa de marginalidad de sustitución es la cantidad de dinero que el individuo está dispuesto a sacrificar a cambio de determinada cantidad de un bien. Y lo va a hacer por necesidad. Si fuera por gusto, pues entonces estaríamos hablando de bienes que son de lujo o que son bienes que puede adquirir por gustos o por deseos. Vamos a ver la diferencia entre los deseos y la necesidad de los consumidores para poder entender cuál va a ser el comportamiento del consumidor en la compra de los mismos o en la sustitución de unos bienes por otros. Entonces, aquí vamos a ver que la necesidad se convierte en demanda cuando el individuo adquiere un bien a un precio determinado. Ahí se produce el momento de la demanda, debido a que la tasa marginal de sustitución del dinero es igual al precio del bien que se adquiere. Y de esta forma, compradores y vendedores en el mercado van a lograr un punto de equilibrio y de esta manera comprender mejor y por qué es importante la fijación de precios adecuada por parte de las empresas y la compra o la necesidad al adquirir ese bien que se convierta en demanda. Por ello vamos a entrar en lo que sería el bien adquirido cuando está sustituido, consiste en un intercambio. Ahí es donde conocemos la demanda, que se realiza cuando la tasa marginal de sustitución del dinero es igual al precio del bien que se demanda. Y aquí vamos a ver cómo se desplaza la curva de la demanda. Este desplazamiento de la curva de la demanda nos va a ayudar a conocer y a saber cómo las leyes de la demanda se comportan de acuerdo con los consumidores. Y vamos a ver las variables que también influyen en esta demanda. Las variables en primer término es el precio de otros bienes. Los bienes dijimos que son sustitutivos cuando no se tiene la capacidad de adquirir esos bienes que en un principio son necesarios para los individuos, pero si aumenta el precio va a tener que trasladarse la curva hacia los bienes sustitutivos, por los cuales va a ser un precio menor el que va a pagar, pero va a satisfacer su necesidad. Y por otro lado también están los bienes independientes, que es cuando operan los gustos o los deseos de los consumidores en el aspecto psicológico, ya que es totalmente independiente el precio de la capacidad de consumo de los individuos. Ahí el precio
que es capaz de pagarlo el consumidor siempre y cuando cubra sus deseos. Y eso es un aspecto importante que no tiene nada que ver con las necesidades. Por otro lado, también tenemos que la renta o los ingresos de los que disponen los consumidores, esa es la capacidad que van a tener para adquirir los bienes o los servicios necesarios. En cuanto a los gustos de los consumidores, pues ya ahí la variable es un poco más elástica. Ellos estarían dispuestos a pagar precios mayores siempre y cuando, ¿verdad?, satisfaga sus gustos o sus deseos. Y por otro lado, el tamaño del mercado, que es el número de consumidores. Ahí, como en el punto de vista de la mercadotecnia, se llama la segmentación, a donde tiene que penetrar en el mercado las empresas para poder llegar a los consumidores o lo que serían sus clientes para adquirir esos bienes. De esta manera ellos tienen que saber interpretar y conocer muy bien lo que serían esas preferencias de los consumidores. El desplazamiento de la curva de la demanda que están viendo ustedes ahí en la gráfica número 1 tiene que ver con el precio de los productos y la cantidad demandada. Para esto les voy a ejemplificar, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de la demanda. En esta curva que ustedes están viendo, vamos a ver que en la parte vertical tenemos lo que es el precio. Y en la horizontal tenemos la cantidad demandada. Y esto nos viene a dar una relación de la curva de la demanda que se comporta de la siguiente forma. Vamos a tener aquí que la cantidad de productos o la cantidad demandada es la que estarían dispuestos los consumidores a adquirir de acuerdo a determinadas circunstancias. Y por otro lado, esa cantidad demandada va a estar directamente relacionada con los precios de los productos. Y su comportamiento está relacionado con la adquisición de los mismos. Si un producto cuesta 2 pesos y se compran 3 o se demandan 3 a 2 pesos, este sería el punto de las dos intersecciones. Sin embargo, ¿qué sucede cuando se incrementa el precio de ese producto? Si el precio del producto sube a 1 peso, vamos a ver que la demanda es menor. Y en la medida en que el precio de ese producto siga subiendo, va a tener una menor demanda. Si este precio baja a 1 peso, la demanda va a ser mayor. Y de esta manera vamos a entender que esta curva de la demanda se comporta de esta forma. Entre mayor sea el precio, menor va a ser la cantidad demandada por parte de los oferentes y de los productores. Pero en la medida en que ese precio baje, la cantidad va a incrementar. Sin embargo, esta es la curva de la demanda base o sencilla, por medio de la cual nos va a representar que los consumidores estarían dispuestos a comprar mayor cantidad de bienes o servicios en la medida que los precios bajen. Sin embargo, el comportamiento de las curvas de la demanda van a ser diferentes cuando los consumidores, ¿verdad?, estén dispuestos a comprar determinada cantidad de bienes o servicios de acuerdo a los gustos o a las preferencias. Sin embargo, es importante comprender que este proceso de el precio relacionado con la cantidad demandada está principalmente basada en el precio.
y en la capacidad de ingresos y en la capacidad de los productores a ofrecer a menores precios para que los consumidores puedan adquirir estos bienes o servicios. Pero vamos a pasar a una siguiente curva que nos va a ir ilustrando cuál es el comportamiento de la curva de la demanda en diferentes circunstancias, siempre y cuando, ¿verdad?, no puedan los consumidores tener la suficiente cantidad para adquirir esos bienes o servicios, o por otro lado, ¿verdad?, haya incremento de precios. Eso nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento de las diferentes curvas de la demanda. Por otro lado, en esta segunda gráfica encontramos los desplazamientos de la curva de la demanda y nos grafica o nos ilustra diciéndonos que es posible expresar una relación matemática que nos muestra la cantidad que el consumidor está dispuesto a adquirir en relación con todas las variables señaladas. Esta relación se denomina función de la demanda y puede expresarse de la siguiente manera. Tenemos que la curva se expresa hacia el lado derecho y hacia abajo. El PX es el precio del bien y es el que se fija de acuerdo a estas condiciones de los consumidores. Por otra parte, tenemos los precios de otros bienes cuyo comportamiento es diferente de acuerdo a la capacidad de los consumidores a adquirirlos. El valor o la cantidad de renta que estén dispuestos a pagar los consumidores son los que serían esa cantidad de ingresos que le van a permitir tener mayor demanda de acuerdo a esos ingresos. Y por otro lado también tienen que ver los gastos que tienen, ¿verdad?, los consumidores relacionados con sus necesidades. Pero estas necesidades van a romper esta curva de la demanda o la van a desplazar en forma distinta cuando sepamos que tienen determinados gustos o que pueden adquirir productos o bienes de lujo que no sean necesarios. Entonces ahí el desplazamiento de la demanda es diferente y vemos cómo el tamaño del mercado se hace más grande en la medida que los precios bajen y en la medida que los gustos y las preferencias de los consumidores sean mayores. La siguiente gráfica que están viendo por ahí ustedes van a encontrar cómo estos desplazamientos de la demanda tienen que ver con otro tipo de aspectos relacionados con la variación del precio o del bien. En la curva está representada o estamos considerando que la cantidad demandada solo depende del precio del bien. Solo aparece el precio del bien X, mientras que en la función aparecen otras variables. De aquí podemos definir la curva de esta demanda como la representación de una función en la que, a excepción del precio del propio bien, todas las demás variables que condicionan la decisión de la compra permanecen constantes. Aquí estamos hablando de lo que se llama el fenómeno económico, el ceteris paribus, que en la medida en que las necesidades de los individuos tengan y compren y adquieran sus productos, pero también por otro lado los beneficios y los gustos estén relacionados también con la compra de los mismos bienes. Esto hace que la curva se desplace en forma paralela y de tal forma que los consumidores, aparte de satisfacer sus necesidades de acuerdo a los incrementos de sus ingresos y de sus rentas, tengan las posibilidades de adquirir otro tipo de productos basados en sus gustos y basados en principalmente sus preferencias. Y de esta manera vamos a tener que no se juntan las curvas. En estas el precio del bien varía, pero no varía su demanda porque las rentas y los ingresos de los consumidores
son lo suficientes como para poder adquirir tanto los bienes necesarios como los sustitutivos o los bienes de lujo que se permitan adquirir los consumidores. Pasamos a la siguiente curva de desplazamiento, en la cual nos indica cómo cambia cuando cambia alguna de las variables distintas al precio del bien, como es el caso de la renta, los gustos, los precios de los otros bienes o del tamaño del mercado, la curva de demanda se desplaza cambiando su posición de plano. Aquí tenemos cómo la posición del plano cambia de acuerdo a los ingresos. Ahí en la flechita ustedes están viendo cómo la curva de la demanda se va a desplazar en la medida que haya mayores rentas de los consumidores y sus gustos y sus preferencias no van a cambiar. Sin embargo, por el lado contrario, la curva de la demanda central, que es la de color rojo, va a variar hacia desplazarse al lado izquierdo cuando las preferencias bajen o las rentas y los ingresos de los consumidores no sean lo suficientes y tengan que sustituir los bienes necesarios por otros que les sean de menores ingresos. Entonces el desplazamiento de la curva se da hacia abajo y la vemos ahí como ese desplazamiento pues le permite a los consumidores adquirir los bienes pero sustituyéndolos por otros que sean de menor precio. De esta manera este desplazamiento es cuando aumentan o disminuyen los precios de los mismos, cambian las preferencias y sobre todo basados en las rentas o en los ingresos de los consumidores. En la siguiente curva de la demanda que se desplaza a la derecha, y en este caso exclusivamente se ve ese desplazamiento a la derecha, es cuando aumentan los ingresos o renta de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que tienen la suficiente capacidad económica para tener y adquirir los productos que gusten y que deseen, y esa capacidad económica les permite adquirirlos. Otro es cuando aumenta el precio de un bien sustitutivo. Si el precio del bien sustitutivo se incrementa, pues de igual manera se desplaza la curva hacia la derecha y siguen teniendo el mismo poder adquisitivo de esos productos o servicios. Por otro lado, el desplazamiento a la derecha también nos muestra cómo disminuye el precio de un bien complementario. Cuando disminuyen los precios de los bienes complementarios, con mayor razón los consumidores pueden adquirir más esos productos. Un bien complementario es aquel, por ejemplo, cuando se consume té o café y el bien complementario sería el azúcar. Y de esta manera no cambian los gustos y los deseos de los consumidores. Ese desplazamiento también nos muestra cómo cambian los gustos a favor del bien y pueden adquirirlos sin ningún problema. Y por otro lado también nos demuestra ese desplazamiento el aumento del tamaño del mercado por parte de la demanda. ¿Por qué? Porque mientras tenga la capacidad de la renta y de los ingresos, los demandantes no van a hacer cambios en sus preferencias y sus necesidades van a ser satisfechas a través de los bienes y servicios que ellos adquieran. Y esta otra curva de la demanda se desplaza por el lado contrario, que es hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí encontramos los siguientes efectos económicos: la disminución de los ingresos o renta de los consumidores, que va directamente relacionada con la pérdida de ese poder adquisitivo a través de las rentas, y entonces sí, los consumidores van a tener que sustituir o cambiar unos bienes por otros de acuerdo al precio del mercado. Por otro lado, también disminuye el precio de un bien sustitutivo. Al disminuir el precio de un bien sustitutivo, pues la demanda seguirá funcionando a través de la compra de los consumidores, siempre y cuando sus rentas no varíen. Por otro lado, también cambian los gustos en contra del bien, cuando los bienes o productos no pueden ser consumidos
como normalmente lo estaban haciendo por el incremento de precios, entonces la única forma es de sustituirlos por otros. El cambio de los gustos también disminuye en el tamaño del mercado por parte de la demanda y los consumidores tenderán a comprar menos. De esta forma, con estas gráficas nos vamos a dar cuenta cómo esos desplazamientos de la curva de la demanda están relacionados directamente con los precios. O sea, que si cambia el precio del propio bien, se produce un movimiento a lo largo de toda la curva de la demanda. Este movimiento de la demanda está determinado por la variación de la cantidad demandada relacionada con el precio. Pero finalmente esto va a ayudar a las empresas para conocer cuáles son los gustos, las preferencias y también a través de la estratificación de los consumidores o de los futuros clientes de las empresas para poder ofertar los productos a precios que sean competitivos en el mercado. La demanda nos va a ayudar también a analizar y conocer cuáles son esos comportamientos de los consumidores que también van directamente relacionados con variables exógenas como son la inflación, la deflación, la recesión. Son factores que afectan tanto a los consumidores como a los oferentes y bueno, tienen que cambiar los comportamientos de los consumidores y bueno, también el desplazamiento de las curvas nos ayuda a entender cómo es ese comportamiento dentro del aspecto económico y del mercadológico. Bien, para poder entender también cómo se maneja la oferta y la demanda dentro del comercio, tenemos que conocer cuáles son las conductas psicológicas de los consumidores y están determinadas y se reflejan en el consumo de los mismos. Una persona demanda un artículo determinado por la satisfacción o utilidad que recibe al consumirlo. Una porque satisface sus necesidades y otra porque satisface sus gustos. Pero mientras más unidades de un bien se consuma por unidad de tiempo, mayor será la utilidad que recibirá. De esta forma, es importante que no haya cambios en los factores externos de una economía o de un mercado para que tampoco ese comportamiento se vaya relacionado con la pérdida del valor adquisitivo y cambien esos comportamientos. Pero aun cuando la utilidad total aumente, la utilidad marginal o extra que recibe el consumidor de cada una unidad adicional del artículo por lo general va a decrecer. Entonces, en un punto del nivel del consumo, la utilidad total que recibe el consumidor alcanzará su máximo y esa utilidad marginal llegará al punto cero. Este es el punto de saturación o de saciedad en la cual, pues prácticamente una unidad adicional de la demanda trae como consecuencia un cambio marginal. Estas unidades adicionales del artículo hacen que disminuya la utilidad total y la utilidad marginal que llega a ser negativa. ¿Debido a qué? Pues principalmente a los problemas de almacenamiento o de la venta, dependiendo de cómo se comporte la oferta y la demanda de los productos y de esa forma pues se van a ver esos cambios. Para que no haya cambios bruscos, tiene que trabajar las empresas muy bien precisamente con la parte del equilibrio del consumidor, conocer sus gustos, conocer sus preferencias, pero también conocer la capacidad de renta que tienen los individuos para de esta forma poder satisfacer el mercado y que vaya directamente relacionado con la cantidad de ventas proyectadas para que obtengan los ingresos que hayan establecido en sus objetivos. Un consumidor es racional cuando su objetivo es maximizar la utilidad total o la satisfacción derivada del gasto, de su ingreso. Va a ser racional siempre y cuando satisfagan sus necesidades esos bienes o servicios.
Cuando no satisfacen sus necesidades o suben los precios, entonces cambian las preferencias y entonces cambia el comportamiento del consumidor con respecto a los bienes que desea adquirir. Por ello el objetivo se logra cuando el consumidor está en equilibrio. ¿Qué quiere decir que está en equilibrio? Cuando gasta su ingreso en tal forma que la utilidad o satisfacción del último peso gastado en los diferentes artículos es la misma. Entonces ahí vamos a encontrar que satisface sus necesidades con las rentas o los ingresos que tiene, ¿verdad?, originalmente. Este equilibrio del consumidor nos va a ayudar a saber de qué forma varían sus ingresos y saber cuáles son las restricciones a través de los precios y saber también cómo maximizar la utilidad o la satisfacción total que obtiene de sus gastos. En otras palabras, un consumidor está en equilibrio cuando dada la línea de su presupuesto alcanza la curva de indiferencia más alta, y ahí tenemos esta curva que nos pone el punto de equilibrio E, que es donde llega ese punto de satisfacción y donde el equilibrio se da en ese presupuesto o en esa renta que está equilibrada con la capacidad de compra. Ese punto es el pendiente de la línea del presupuesto y es igual a la pendiente de la curva de indiferencia que está mostrada en la gráfica número 2. Vamos a ver que siempre el desplazamiento de estas curvas son paralelas, pero el punto de equilibrio se da cuando justamente el ingreso es igual a la capacidad de compra, y de esta manera pues es uno de los efectos importantes que deben conocer las empresas dentro del mercado para saber cómo y de qué manera fijar los precios y que sean equitativos y justos. Los conceptos y elementos del marketing tienen que ver con la teoría económica, y aquí vamos a entrar en este segundo apartado, en donde vamos a ver cómo el comportamiento de la demanda está relacionado directamente con los elementos del mercado o en el mix del marketing, donde influyen una serie de elementos que van a traer como consecuencia que cambie el comportamiento de los consumidores. El mercado es un modo de concebir y ejecutar la relación del intercambio. El mercado es donde se interactúan todas aquellas fuerzas, tanto oferentes como demandantes, y por medio de las cuales pues se llega a ese intercambio de productos por una cantidad monetaria, y ahí es donde se obtienen las ganancias por parte de los oferentes y la satisfacción de las necesidades por parte de los demandantes. Pero también es importante conocer el mercado, cómo se valora a través de una valoración y distribución, así como una promoción de las diferentes partes que componen el mercado, y sobre todo dónde interactúan esos bienes y servicios para poder satisfacer esas necesidades. De esta manera, en este cuadro tenemos cómo las necesidades de los consumidores deben de ser satisfechas por el mercado, también los deseos de los consumidores y la demanda cuando requiere de productos básicos para satisfacer esas necesidades, pero para ello el comportamiento del mercado debe ser bien estudiado por parte de las empresas para poder orientar a los consumidores y para poder canalizar adecuadamente a través de la promoción y a través de la distribución los productos en lo que sería la mezcla del marketing, y de esta forma estimular la demanda cuando sea necesario para que los consumidores adquieran esos productos o servicios. De ahí que vamos a definir muy claramente dentro de mercadotecnia. Hay una pequeña diferencia con respecto a la teoría económica de cuáles son las necesidades, los deseos y los tipos de demanda en un mercado donde influyen, ¿verdad?, los 4 aspectos más importantes o las 4 variables
que entran dentro del proceso de la mercadotecnia, como son el producto, el precio, la promoción y la publicidad. De ahí que interactúan con las diferentes necesidades. ¿Qué son las necesidades desde el punto de vista del mercado? Bueno, se define como la sensación y son necesidades fisiológicas que son las que adquiere el individuo para satisfacer lo que requiere para la supervivencia, pero también son psicológicas. Ahí es donde intervienen una serie de preferencias o deseos diferentes a las necesidades, ¿no? Cuando se carece de algo o cuando hay unos elementos que tienen que ver con la relación humana, vamos a tener como base, ¿verdad?, de una necesidad del ser humano, el hambre, la sed, el abrigo y sobre todo lo que se refiere a la supervivencia del individuo. Esa es una unidad de deseo que hace que el individuo las adquiera por necesidad y sobre todo para satisfacer esos aspectos básicos. Por otro lado tenemos el deseo, es una forma concreta que cada persona expresa su voluntad de satisfacer una necesidad. Por ello, las necesidades del hombre son innatas e ilimitadas. Todos tenemos deseos y queremos adquirir muchas cosas, pero no tenemos la capacidad para adquirirlas. De ahí que vienen pues una diferenciación entre los aspectos socioculturales y económicos. Ahí es donde interviene la estratificación social de los individuos y de acuerdo a sus posibilidades, que son las rentas, va a poder satisfacer esos deseos. Y la demanda en cuanto al mercado es la materialización de esos deseos. En mercadotecnia, cuando se adquiere un producto y satisface la necesidad, ahí es cuando realmente se gesta la demanda. Para ello es necesario que exista la voluntad de adquirir productos para satisfacer esa necesidad y además que sea necesario que el potencial del consumidor disponga, ¿verdad?, para poder adquirir esos productos o servicios. Entonces vamos a ver que la demanda en la mercadotecnia está muy directamente relacionada con el poder adquisitivo, que es en la parte económica, y una vez satisfaciendo esas necesidades, pues entonces se van a lograr las diferentes demandas. El producto es toda aquella entidad de valor, es un bien material, un servicio, una actividad, un producto, puede ser tangible o puede ser intangible. Una idea también es un producto, de una idea se crea un proyecto, de un proyecto se crea un proceso y de un proceso pues se logra todo un sistema. De esta manera que el producto es susceptible a satisfacer necesidades y también es susceptible a satisfacer deseos. ¿Dónde se van a satisfacer esas necesidades o deseos? Pues en el mercado. El mercado es el conjunto de consumidores potenciales que componen una necesidad o deseo y que podrían estar dispuestos a satisfacer a través del intercambio, ¿verdad? Ese intercambio de elementos de valor que en nuestra sociedad pues se llama moneda. El marketing analiza desde el punto de vista la demanda relacionada con todo el proceso de la distribución. Para ello, el análisis de mercado se basa en el análisis de la oferta, que tiene que ver con el proceso de producción o la capacidad de los productores y de los oferentes a ofrecer productos para satisfacer el potencial de la demanda de los consumidores. Y por otro lado, es un análisis más profundo de la demanda para saber qué es lo que necesitan los consumidores y satisfacer esa demanda solicitada. También el análisis del precio es importantísimo porque el precio es el que va a fijar una serie de variables que van a influir en la adquisición de esos productos o que no los puedan adquirir. Entonces, por ello es importante que esa mezcla dentro del mercado se dé a través de una buena fijación de precios y sobre todo
que satisfaga las necesidades de los consumidores y de esta forma pues obtener las utilidades por parte de los oferentes. Y por último, en la parte del análisis del mercado tenemos el análisis de la comercialización, que es un aspecto que va directamente relacionado con el marketing. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay las suficientes ganancias o utilidades de las empresas? Bueno, quiere decir que no están satisfaciendo adecuadamente las demandas o tienen que hacer una investigación, ¿verdad?, más profunda de mercado para saber qué es lo que está ocurriendo. Y por ello es importante saber que la demanda debe ser satisfecha y la oferta también debe ser lograda por parte de las empresas. Entonces, en la demanda relacionada con el mercado nos va a dar los elementos para conocer y saber verdaderamente que se estén realizando los objetivos de mercadotecnia que tengan las empresas y los objetivos individuales de los consumidores. Vamos a ver en esta gráfica cómo el marketing nos ilustra, en primer término, cuáles son sus principales objetivos o funciones. El marketing tiene que identificar las necesidades del mercado y de esta manera, a través de la planeación estratégica, que lo vamos a ver en otros temas, de la demanda en el mercado, va a ayudar a conocer la oferta hacia el mercado, cómo los productores y los oferentes tienen que realizar ese proceso, coordinarlo adecuadamente con otras funciones de la empresa que están encaminadas a la distribución y a la comercialización para que llegue al consumidor final su producto. Y también a través del suministro. ¿Qué quiere decir? Suministrar o adquirir las materias primas para convertirlas en insumos y de esta forma satisfacer las necesidades de los clientes a través del proceso productivo y como meta alcanzar los objetivos organizacionales que les permitan cubrir ese punto de equilibrio y satisfacer esas necesidades para lograr sus ganancias, que es fundamentalmente para lo que se crean las empresas. Vamos a combinar el mercado y la demanda, y esto nos va a permitir conjugar todos estos elementos para que a través de ese proceso se puedan lograr todos estos objetivos. El mercado de la oferta se define como el número total de las empresas que tratan de vender un producto en el mercado y por tanto compiten entre sí para vender la mayor cantidad de productos y obtener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, otra variable también importante que va a ayudar a comprender cómo las empresas tienen que competir en el mercado para dar los mejores precios, pero siempre basados en una calidad. Por el lado contrario, el mercado de la demanda es el número de consumidores potenciales que, compartiendo una necesidad, quieren satisfacer sus necesidades con un determinado producto o bien que le dé esa satisfacción adecuada. Y todos estos dos mercados, tanto de oferta o de la demanda, tienen que ser analizados por parte de las empresas. Ese análisis nos va a llevar a marcar una diferencia del producto meta que tiene como objetivo adquirir el consumidor. Al organizar el programa del marketing o de la mezcla de mercado para conseguir una comunicación diferente y distintiva que asocia al producto con los valores que los consumidores quieren adquirir y de esta manera logren esos objetivos. El análisis del mercado de la empresa tiene que hacerse primeramente a través del tamaño del mercado, saber cuál es el mercado potencial a través de un estudio de segmentación y posteriormente, una vez analizados y teniendo segmentados a los clientes o los consumidores, pues tiene que haber un comportamiento, saber cuál es el comportamiento del consumidor, tanto psicológico como fisiológico, y también desde el punto de vista comercial. Por ello es importante entonces de esta forma, a través de la mezcla de la mercadotecnia
y en conjugación con los estudios económicos, llegar a saber cuáles son esas necesidades de los consumidores para satisfacerlas adecuadamente. Y el tercer punto, no menos importante y que cada vez se está dando mayormente en este proceso de globalización comercial, como es el análisis de la competencia. Para saber cuándo o cómo fijar los precios es importante conocer y analizar a la competencia, que también fija sus precios, y también ver la calidad de los productos. De esta forma, estos tres elementos se conjugan con el producto, el precio, la distribución y la comunicación, que son parte de los elementos para satisfacer al cliente y para lograr los objetivos empresariales. Por ello se conjuga la demanda con el mercado. La demanda es un volumen total, que son unidades físicas que se convierten en monetarias cuando es demandada por los consumidores, y por contraste los oferentes o las empresas tienen que organizar, ¿verdad?, el proceso para que esas compras de insumos y de materia prima se conjuguen en un proceso productivo, y que de tal manera que los consumidores se vuelvan potenciales y consuman esos bienes o servicios con una calidad a unas determinadas condiciones, pero que el entorno en el que se manifiesta todo este proceso de intercambio logre, ¿verdad?, que el comprador satisfaga esa necesidad, y sobre todo que no sea temporal, que sea permanente, y sobre todo que ese producto sea de dimensiones que estén relacionadas tanto con la oferta como con la demanda. De esta manera vamos a ver que las variables explicativas de la demanda se relacionan con una evaluación de la efectividad de cada uno de estos procesos. Y como siempre, las variables no controlables, como son las características de los consumidores, porque son muy disímbolos, hay una población muy diferente en cuanto a necesidades, a deseos, a preferencias, y sobre todo también a capacidades de renta y de ingresos. Otra de las variables no controlables son las características de la competencia. La competencia no es fácil, o más bien no es controlable, es una variable que no se puede controlar porque no sabe hacia dónde o cuáles son sus objetivos. Por ello es importante llevarles un seguimiento y un estudio pormenorizado. El entorno general pues es una variable no controlable porque no sabemos cuándo va a haber inflación, tampoco sabemos cuándo va a haber efectos de los fenómenos biopsicosociales, o cuándo va a haber una catástrofe, que en ese tipo de circunstancias pues ahí se cae la demanda, se cae la oferta, y bueno, pues ahí no son variables controlables que puedan ser planificadas. Las variables controlables tienen que ver con el esfuerzo de la mercadotecnia y de sus diferentes elementos. Y aquí sí se pueden establecer variables estratégicas a través de la elaboración de productos, lanzamiento de los mismos, cambiar sus características, mejorar su distribución para que llegue en forma más efectiva y adecuada a los consumidores. Y también hay que utilizar unas variables tácticas. Ahí es donde está el punto al que vamos a llegar en los subsecuentes temas, para comprender por qué nuestra materia o nuestra asignatura es muy importante a través de lo que sería el establecimiento, la fijación de precios. Establecido un precio adecuado, justo y equilibrado, va a tener relación con los objetivos de la empresa, y de esta manera se va a llegar a la satisfacción de esas ventas y también del logro de los objetivos a través de una comunicación. La comunicación se da a través de las promociones para poder lograr vender adecuadamente esos productos y que no se queden en los inventarios. De esta manera vamos a ver cómo la demanda y el marketing son tan importantes en la parte del proceso productivo como en la parte de la teoría económica.
Y en esta gráfica pues vamos a ver cómo el entorno del marketing está distribuido en todos estos elementos que hemos visto a lo largo de este tema. Dentro del sistema de información del marketing tenemos un sistema que es un subsistema que es de registro interno, donde capta todos esos elementos para saber cuáles van a ser los precios que se van a fijar para que los consumidores logren satisfacer sus necesidades. También hay un subsistema de inteligencia donde se aplican variables que vayan encaminadas al análisis de esos comportamientos, tanto fisiológicos como psicológicos de los individuos. En el subsistema de investigación esa tiene que ser permanente, tanto para estudiar a la competencia como para estudiar los gustos y preferencias de los consumidores. Y un subsistema de análisis permanente, tanto económico como mercadológico, para lograr satisfacer las necesidades y además dentro del sistema del marketing se crean necesidades de nuevos productos y con esto pues terminamos para de esta forma comprender mejor por qué razón la demanda está directamente relacionada con el marketing, con el producto, con el precio, con la promoción y sobre todo con la publicidad de los productos para que los consumidores satisfagan sus necesidades y de esta manera las empresas logren sus objetivos. Nos vemos en la próxima.